En el 99% de los casos, las pruebas de performance son transversales, realizar pruebas hasta que el servidor ya no responda. Y realmente no es así. Llegó el de performance que va a tumbar la aplicación. ¿Por qué tú quieres hacer pruebas de performance? ¿Por qué con 1000 usuarios? ¿Por qué con esa herramienta? Bienvenido a Efecto Performance. Soy John Osorio, Performance Test Manager y te invito a cultivar cultura que trascienda roles, donde educamos, empoderamos y fomentamos colaboración, destacando la importancia de las pruebas de performance en el ciclo de vida de desarrollo de software. Ven y compartamos historias de éxito reales y exploremos nuevos aprendizajes. Efecto Performance, donde el performance se encuentra con la posibilidad en cada episodio. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Efecto Performance. Como bien saben mi lema, en el mundo de la tecnología, entre más nos apoyemos todos juntos, más creceremos como profesionales. Mi nombre es John Osorio, soy Performance Test Manager y en el episodio de hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la colaboración entre los testers de performance y los desarrolladores. Tenemos un invitado excepcional, una persona realmente apasionada por su trabajo, siempre con ganas de dar lo mejor de sí, mientras disfruta de todos los aspectos de su empleo y de todo lo que aprende. Lo leí por ahí, sí sé que su etapa favorita en un proyecto es cuando está entendiendo los objetivos del negocio, cuando está entendiendo lo que el cliente quiere para él poder ser parte de ese proceso de digitalización, lo cual me parece genial, ya que eso le permite ser más dinámico, más creativo al momento de contribuir en cualquier proyecto. Pero sin más preámbulos, les presento a nuestro invitado, nuestro amigo César Cardona. ¿Qué más, César? ¿Cómo estás? Hola John, ¿qué tal? Un gusto. Es un placer para mí pues hacer parte del podcast y poder, digamos, traer estas anécdotas y contar un poco de lo que este mundo nos tiene en común para ti, para mí y para todos los que nos escuchen. Listo, muchas gracias, César. Antes de que empecemos con nuestro tema en pleno, hay dos preguntas que le estoy haciendo a todos mis invitados, que van a ser las dos preguntas estándar de este podcast. Ok, La primera pregunta es: ¿quién es César Cardona? ok. Bueno, César Cardona, soy ingeniero en informática. Actualmente y ya hace un par de años atrás me vengo desempeñando como Performance Test Engineer. Y bueno, digamos que dentro de lo que tiene que ver con calidad, es una de las ramas que más me apasiona y que más me llamó la atención, ¿no? Entonces, los últimos 9 años me he desempeñado como Performance Test Engineer y bueno, aquí estamos. Excelente. Y nuestra segunda pregunta es: ¿qué se te viene a la mente o qué entiendes, qué piensas cuando escuchas la palabra efecto performance? Mira, cuando se me viene a la mente efecto performance, es poder contribuir a, a la agilidad de los sistemas, es poder contribuir a la disponibilidad de los sistemas, es poder aportar y mejorar la experiencia de usuario desde el rendimiento. Es lo que me viene a la mente cuando escucho efecto performance. Muy buena esa perspectiva. De hecho, tiene que ver mucho con el motivo por el cual creé el podcast, que es generar cultura, como utilizar, Sí, hacerle ver a las personas que el performance testing es importante en cualquier proyecto de desarrollo de software, pero no solamente es importante para nosotros los testers, sino que también es importante para el desarrollador, o para el manual, o para el automation, o para el de security, o para el PM. Todos los roles y, se involucren en ese tema y hace parte de y la sí, cultura. total, todos los roles, como tú bien lo mencionas, dentro de esa cadena, cada uno aportando con su granito de arena es importante, pero al final, el producto al final recae sobre un usuario que lo va a utilizar, o miles de Exacto. usuarios que lo van a utilizar. Entonces, digamos, es importante arrancar o comenzar con las optimizaciones o con el trabajo o involucrar toda el área de calidad desde las primeras etapas, justamente por eso, porque se vuelve una cadena evolutiva que al final va a recaer sobre una persona o miles de personas que van a hacer uso de un producto. Así es, César.
Y bueno, ya con estas dos preguntas, ya tenemos nuestro ramp up, ya tenemos nuestro warm up del proyecto. Sí. Comencemos destacando cómo eh, vos consideras que hay barreras entre los testers y los desarrolladores, que esas barreras se pueden romper para lograr alguna comunidad, pues como alguna colaboración más dinámica, o de pronto esa barrera es un mito. Mira, no quiero herir sentimientos, no quiero herir sentimientos, pero a lo largo de todo el tiempo que tengo de experiencia en el área de calidad, aproximadamente unos 15 años, de esos 15 años puedo dividir los últimos 9 en el área de performance, pero anteriormente también fui tester funcional y hacía pruebas manuales. Inicialmente el mito, yo creo que, o ese concepto sí existía. En muchas ocasiones también por la misma gestión de los proyectos se creía que no necesitamos a nadie de calidad, que el desarrollador él mismo haga la prueba y que él mismo valide de que, de que todo funciona o de que, el código que le está haciendo funciona bien y que en su máquina funcionó y bueno, eso es garantía de que de allí en adelante todo va a funcionar, ¿no? A lo largo del tiempo eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando y esas brechas cada vez se van reduciendo más. Y es por eso que también vemos la importancia de lo que tiene que ver con automatización de procesos y el trabajo de nosotros como tal, como performance, que ya entra a tomar un papel bastante importante, no solo en grandes empresas, por su volumen de trabajo, por su volumen de usuarios o la cantidad de flujo que tienen durante su operación, sino también en empresas un poco más pequeñas que quieren tener y garantizar la disponibilidad de su producto o de su sitio. Creo que en este momento, no, si llegase a existir una barrera, pudiera ser por temas muy puntuales, pero a grandes rasgos creo que no existe. Ok, excelente. Esa siempre ha sido como la mítica pelea de perros contra gatos. El Sí, desarrollador sí, contra sí, el total. tester, y bueno, se ha convertido en un mito y ha sido parte siempre como de la cultura de todo lo que hemos estado aprendiendo en testing. Sí, Pero digamos que desde la cultura del Chief Left Testing, en donde todos son responsables de la calidad del producto, nosotros como testers podemos apoyar mucho a los desarrolladores, empezando por esa dualidad que existe de, listo, las pruebas unitarias son pruebas, porque el desarrollador es el que las tiene que hacer. Entonces es como, listo, eso hace parte de la cultura, vos desarrollaste tu propio código, ven y yo te enseño a que tengas buenas prácticas de testing para que lo que estés desarrollando tenga calidad. Entonces, no, pero es claro. que son pruebas, eso lo debe hacer el tester, y bueno, ahí empieza ese tema de la educación. Que si te fijas también, a partir de eso se empiezan a originar también herramientas de performance que están muy orientadas a código, que ya no son herramientas donde yo quizás voy a tener una interfaz gráfica que me va a permitir configurar ciertas u otras cosas, sino que ya son herramientas netamente orientadas a código, cosa que hace un par de años atrás quizás no era tan evidente, al menos del lado de performance. Así es, herramientas como K6, como JMeter DSL. También Exactamente. de pronto para los que conocen existe PyMeter, que es exactamente lo mismo pero con Python. Entonces son Exacto. herramientas que han estado evolucionando tratando de aumentar los skills de desarrollo en los testers o de apoyar a los desarrolladores para que aumenten sus skills en performance. Entonces es como esa combinación. De esa dualidad de la que acabamos de conversar, ¿recordás de pronto alguna historia o alguna experiencia que muestre cómo encontraste esa barrera en un proyecto y la lograste superar? Sí. Realmente, más que una barrera, era quizás también darles a entender algo que ellos no tenían tan claro o no tenían visible de una manera tan clara. Hace poco estuve participando en un proyecto donde habían unos problemas de rendimiento realmente considerables, ¿no? Sin embargo, la arquitectura de la nube pues te permite con su autoescalado, te permite ir creciendo e ir soportando cierto volumen de tráfico o ciertas deficiencias justamente con el hardware, ¿no?
Pero más allá de eso, uno como performance o como tester en general siempre tienes, despierta esa curiosidad del saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? O algo no te termina de convencer o algo no termina de encajar en todo el rompecabezas, ¿no? Allí pues empecé a mirar ya lo que son las pruebas de performance al frontend, que en ese momento para mí era relativamente nuevo, ¿no? Tanto la Claro. herramienta como la práctica y conocer qué era lo que se hacía en ese momento, ¿no? Allí me pude dar cuenta de que el principal problema que ellos tenían partía o se originaba era en el diseño y en la construcción de la página. Tenían problemas, serios problemas de diseño. Tenían imágenes que no estaban escaladas con la dimensión adecuada al formato que se estaba utilizando en la página. El renderizado se tenía que hacer del lado del navegador, o sea, del lado del cliente, lo cual iba pues obviamente a impactar drásticamente en el performance. No estaban utilizando compresión en los formatos de video y no estaban utilizando ningún tipo de compresión en las imágenes. Eh, Más del 80% de las peticiones que se tenían en esa página eran llamados a terceros para traer múltiples fuentes, por ejemplo, que no se estaban utilizando. Entonces allí es como empezar a hacer una pequeña auditoría de el estado actual de la aplicación desde el origen, desde el consumo propiamente de la aplicación. Entonces, eso me lleva a encontrar una serie, un listado grandísimo de posibles opciones de mejora y de alternativas a cambio que una vez las tomaron y empezaron a reconocer y a darse cuenta de que eso representaba una serie de problemas considerables para el proyecto y para el uso de la aplicación, empezaron a hacer los ajustes y con la arquitectura inicial que se tenía, se pudo, una vez se aplicaron los cambios, se pudo soportar, yo creería que más de un 150% de la concurrencia que se había estimado inicialmente. Solamente con hacer ajustes desde el origen y solamente con hacer ajustes en cuanto al diseño y a la construcción del sitio. Entonces, allí encontramos ese primer golpe o esa primera barrera, por así decirlo, porque si bien yo como ingeniero conozco mucha terminología también que no tiene que ver con performance y que sí tiene que ver con desarrollo, pues no es mi fuerte, no es mi área, mi experticia, donde tengo el mayor conocimiento o el mayor tiempo de experiencia. Pero sí ellos en cierta forma empezaron a entender un poco de dónde venía la información, qué era lo que estaban viendo, muchas cosas ya eran comunes para ellos y empezaron a organizar el trabajo en base a ese descubrimiento. Cuando ya empezamos a trabajar en los siguientes sprints, pues sí nos dimos cuenta las mejoras significativas que traían hacer esos cambios y cómo estaban impactando. Pues al haber hecho la primera colección de datos, pues ya tú tienes un punto de comparación y puedes determinar, mira, así estabas antes y mira con estos pequeños cambios de paso por paso todo lo que logramos. Claro, no, y muy valioso eso que nos acabas de comentar, porque eso digamos que nos da pie a las personas que estén escuchando este episodio de que existen muchos tipos de pruebas de performance. Performance Sí, testing no es solamente carga, no es solamente estrés. El frontend solamente lo va a estar usando una sola persona. Entonces yo no necesariamente para hacer pruebas en el front, en la UI, debo de meterle carga al sitio para ver qué está pasando. Esa construcción, la forma en la que vos lo explicaste de cómo está desarrollado el frontend, Google lo resume en tres métricas muy importantes, que ellos lo llaman los Core Web Vitals, que es qué tan grande es la imagen que se está cargando al principio, qué tanta estabilidad tiene la página y qué tanto la página se está demorando en permitirle al usuario empezar a interactuar con la página. Eso desglosa una serie de otras métricas adicionales que se pueden calcular, que se pueden medir, que se pueden optimizar, y todas esas optimizaciones finalmente terminan en actividades para el desarrollador. Entonces ahí es donde eh, digamos que la cultura, la educación o el entrenamiento que uno los puede estar orientando para que tengan esas buenas prácticas de desarrollo ayuda a fortalecer esa relación que tengamos entre nosotros como performance tester y ellos como desarrolladores. Y hablando sí, de total. y hablando un poquito
como a eso, listo. La colaboración temprana sin duda es clave porque vamos a estar apoyándolo desde el desarrollo. Hablemos de pronto un poquito de estrategias específicas. ¿Cómo priorizamos la colaboración efectiva con esos equipos de desarrollo para que ellos cuando estén desarrollando lo hagan pensando en performance? Mira, a ver, ahí lo importante, y lo comentabas tú ahorita, es también dar a entender o mostrar realmente el abanico y las capacidades que tiene performance, porque muchas veces se piensa que performance solamente es realizar pruebas hasta que el sistema se caiga o realizar pruebas hasta que el servidor ya no responda. Y realmente no es así. Como bien lo mencionabas, hay una serie de tipos de pruebas, a su vez esos tipos tienen subtipos, y realmente lo que uno tiene que conocer como performance dentro de toda esa estructura de pruebas y subpruebas es saber cómo poder adaptarlas a las necesidades del proyecto y en qué momento hacerlas, porque no todas las pruebas se pueden hacer en el mismo momento, no Exacto. todas las pruebas se pueden hacer, como bien los decía, con full concurrencia. Hay pruebas que no necesitas tener concurrencia para poder hacer una buena prueba y poder colectar información importante para el proyecto o información para ese sprint propiamente. Pero yo creo que allí lo que importa es, si bien como performance, conocer qué es lo que tienes tú dentro de tu caja de herramientas para saber cuál utilizarla y en qué momento utilizarla, es también saber cuál va a ser el resultado hacia las necesidades del proyecto, las necesidades del negocio. Eso creo que es lo que va a permitir a uno como performance poder ir avanzando paso a paso y poder ir desempeñándote en cada una de las etapas del proyecto y poder ir aportando tu grano de arena en pro a que todo esto se vaya completando con éxito. Así es. Y ya que estaba hablando como de los objetivos del negocio, los objetivos de la aplicación, Ujú. usualmente cuando la gente o cuando el cliente piensa en pruebas de performance, lo piensa solamente antes de salir a producción. O sea, como que ya tengo todo el desarrollo listo, ya tengo todo el testing listo, venga, hagamos pruebas de performance para mirar si eso me va a soportar en producción. O incluso hasta en muchas ocasiones no hacen las pruebas de performance antes de salir a producción, sino que las hacen cuando ya en producción se reventaron. Entonces ya ahí sí Sí, identificaron que necesitan las pruebas de performance. Entonces si hablamos de pronto de entornos ágiles, ¿cómo podemos nosotros como testers participar activamente en las plannings, en la definición de requerimientos, como tratar de alinearnos a los objetivos de desarrollo para no tener que esperar hasta lo último? sí. Mira, inicialmente siempre, bueno, lo que comentabas es cierto, muchas veces las pruebas tienden a hacerse cuando se hacen, se buscan hacer incluso sobre el mismo ambiente productivo, lo cual pues va a representar un riesgo obviamente para el proyecto o para el negocio. Y, o si no se hacen cuando algo falló y quieren tratar de replicar ese mismo comportamiento y saber por qué falló. Pero realmente allí lo que a mí me parece importante es siempre tener una comunicación incluso desde el requerimiento que se levanta con el business analyst y toda la información que se puede colectar antes de comenzar el desarrollo del proyecto incluso. ¿Por qué? Porque el desarrollador va a desarrollar una solución en base a una serie de requerimientos, en base a una serie de historias, y él va a ir cumpliendo etapas tras etapas. Pero tú como performance, si tú conoces el porqué de este proyecto, el porqué de esta solución, hacia dónde va orientada, quién la va a usar, cuánto es la proyección e incluso de marketing o de mercadeo que pueda tener la solución, y así, cuál va a ser su público objetivo, en qué horario se va a utilizar. Todo eso, toda esa lluvia de información te va a permitir a ti poder diseñar una estrategia y poder diseñar un plan de performance completamente acertado. Ahora, si tú esperas hasta el final, cuando el producto ya está desarrollado, pero no conoces nada de esto que yo te estoy diciendo, se te va a hacer un poco más complejo y muy posiblemente tus pruebas de performance van a quedar muy cortas. No vas a tener, Exacto. no vas a tener una buena cobertura. En cambio, si conoces incluso ya desde la teoría, los primeros requerimientos que se levantaron, la información que se entregó de parte del cliente, ya tú tienes un panorama bastante claro de para qué sirve esto, quién lo va a utilizar, cuándo lo van a utilizar y el posible crecimiento poblacional, por así decirlo,
que en nuestro caso estamos hablando ya de concurrencia, para tú poder diseñar una buena estrategia de performance. Tal cual. Ahí estamos hablando de un concepto que se llama comprensión compartida. O sea, eso es lo que nos Exactamente. ayuda a marcar la diferencia. Y cómo establecemos entonces esa comprensión compartida. O sea, cómo le compartimos los objetivos y las métricas entre testers y desarrolladores. Mira, normalmente siempre hay un criterio definido en algunos casos cuando el producto ya existe, se está haciendo alguna mejora o está evolucionando, por así decirlo, ya existe algún tipo de métrica la cual nosotros nos va a permitir calcular esta información. Y nosotros al momento de ejecutar la prueba y obtener los resultados, pues digamos que tenemos una porción de resultados para cada área. Hay una porción de resultados que va a afectar directamente a la gente que está manejando el backend. Hay una porción de resultados que va a manejar o va a afectar directamente a la gente que está gestionando el front, pero al mismo tiempo, transversal a todo esto, a todas las pruebas, los resultados que nosotros vamos a obtener impactan directamente el negocio y el objetivo por el cual este desarrollo se está haciendo. Entonces, digamos que hay que también saber, a la hora de presentar los resultados, la construcción de la información no puede ser 100% técnica, porque no son 100% técnicas tu audiencia. Entonces, es saber también desglosar esa información y poder plasmar tanto para una parte gerencial como para una parte técnica dentro de los resultados que tú obtienes y cómo poder pues mostrar esto y que la información llegue de manera eficaz a cada una de las áreas, ¿no? Y que cada uno pueda, digamos que tener su porción en cuanto a los resultados de una prueba de performance y ellos poder, digamos, ya escalar o generar de allí nuevas actividades. Tal cual, incluso pues todo eso nos ayuda a mantenernos todos en la misma página. Pero como Sí, bien lo claro. acabaste de mencionar, no todos hablan el mismo lenguaje. Entonces con los desarrolladores vamos a estar de pronto compartiendo un poco de información más técnica, pero esa información técnica no la va a entender una persona de marketing, no la va a entender un usuario final. Exactamente. Entonces vamos a estar en los reportes construyendo información o entregando información que efectivamente para todos es lo mismo, pero en sus propias palabras. Entonces Exacto. ahí construimos varios reportes o construimos uno solo para todo el mundo o cómo crees que debe ser mejor la estrategia de comunicación. Mira, es difícil. Es difícil saberlo. Yo te puedo hablar de la que a mí me ha funcionado. Bien, Puede que exista otra forma, alguien lo hará diferente. O sea, no puedo tampoco asegurar de que esta es la única forma que se hace, ¿no? Pero desde mi experiencia te puedo aportar la información que a mí me ha servido, ¿no? perfecto. Yo inicialmente pues hago una mezcla de ambas, ¿no? Hago una porción bastante gerencial de los resultados. Los primeros, cuando estamos hablando de quizás algunos slides o alguna presentación, los primeros slides van directamente al grano, por así decirlo, la información bien precisa, concisa, si me puedo apoyar con imágenes, que es mucho más fácil también de entender y visualmente de llegar, y la información bien traducida al inglés o al español, por así decirlo. Exacto. Y ya luego empiezo a entrar en esa misma información que plasmé en los primeros slides, bastante gerencial, ya empiezo a detallarla un poco más técnica. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen la idea de qué es lo que está sucediendo y cuál fue el problema. Ahora necesitan entender también y empezar a ver qué lo ocasionó y por qué se generó. Y eso quizás puede llegar a ser bastante técnico y difícil de digerir para alguna audiencia, ¿no? Sin embargo, pues siempre recordamos que en estos resultados, en estas presentaciones, por lo regular están todos juntos. Entonces, pues uno se apoyan con otro. Pero por lo regular suelo hacerlo así, gerencial y técnico luego. Y creo anexos. El que desee ya mirar luego fuera de la presentación quizás y necesite llegar a un nivel de detalle mucho mayor, bueno, pues allí están los anexos con la información mucho más técnica incluso. Es la forma como a mí me ha funcionado y digamos que para mí eso ha sido también un proceso evolutivo. Inicialmente, cuando comencé en performance, mis presentaciones eran muy técnicas, muy técnicas, pero también me he dado cuenta con el tiempo
que no tengo audiencia técnica al 100% y que les cuesta también entender la información. Entonces creo que eso también parte de la experiencia y la madurez como performance te lo va dando, pero sigue siendo un proceso evolutivo constante, ¿no? No puedo decir que vaya a terminar mis días de performance haciendo los informes de la misma forma. Los he ido cambiando a lo largo de todos estos años, pero siempre para mejor. Sí, excelente. Eso nos ayuda a fomentar, digamos que el entorno colaborativo entre todos los stakeholders. Yo Sí, también cuando empecé, también mis reportes eran como reportes de 30, 40 páginas en donde todo sí, era sí, súper técnico. sí. Y a pesar de tener templates hoy en día de un reporte ejecutivo, un reporte gerencial, un reporte técnico, Ujú. cada proyecto es tan diferente que termino creando o personalizando el reporte para cada proyecto. Entonces las gráficas que le estoy mostrando, normalmente yo soy muy visual, trato de usar más Ujú. gráficas que texto y siempre digamos que el proceso o la etapa de reporting que uno tiene dentro de las pruebas de performance no es coger un documento, meterle la información y entregarlo, no es, venga, Sí. analicemos cuál fue la prueba que hicimos, qué logramos, qué no logramos, cuáles fueron los obstáculos y basado en eso entonces empiezo a construir esos gráficos que le permiten a la persona que me va a escuchar entender qué fue lo que pasó. Si estoy hablando con un desarrollador, entonces le muestro la arquitectura, le muestro los componentes, este habló con este, entonces este no dejó y aquí está el cuello de botella y esta base de datos causó esto. Pero entonces si ya vamos a hablar con un usuario gerencial o digamos que con un usuario ya de marketing, entonces ya les estamos explicando es en contexto del negocio esto que está pasando en la arquitectura y en la infraestructura, qué le está causando a él como usuario final. Y bueno, eso nos ayuda a desarrollar a nosotros todos esos soft skills de comunicación. Eh, pero aún así se generan situaciones de conflicto. Sí, total. Y fíjate que ahorita que comentas lo del template, en un principio lo hacía así también, pero efectivamente, como tú lo dices, cada negocio y cada proyecto, e incluso cada proyecto dentro del mismo negocio, tiende a ser diferente, tiende a tener necesidades totalmente distintas. Y uno como performance es como, por así decirlo, es como yo lo veo, ¿no? Y así es como plasmo la información. Tú eres el único testigo de lo que está sucediendo en ese momento y necesitas contar la historia a diferentes personas, pero que le llegue toda la misma información. Entonces, tú eres el único que sabe qué sucedió de principio a fin, porque pues estuviste ejecutando la prueba, monitoreaste la infraestructura, tienes los logs, tienes las gráficas, las métricas, tienes toda la información. Entonces tienes que tratar de consumir toda esa información y plasmarla en una presentación que no aburra al público, porque se puede volver algo muy pesado de digerir, pero que tiene que llegar la información muy, muy concisa. Claro. Entonces, yo antes usaba template, pero ya luego decidí no hacerlo, sino, como te decía, parto mi presentación en dos, una parte gerencial, una parte técnica, e incluso la parte técnica no suelo hacerlo tan técnica. Me apoyo con los anexos. Ya el que quiera ver código, el que quiera ver alguna otra información adicional, pues lo puede hacer. Así es. No, y eso nos ayuda mucho definitivamente a saber con quién estamos hablando, para saber cómo hay que conversarle. Claro. Sí, total, total. Te mencionaba que a pesar de que intentamos hacer eso, digamos que tenemos situaciones de conflicto. Hay algunos desarrolladores que se resisten a las recomendaciones que nosotros como testers de performance les hacemos, porque finalmente ellos fueron los que hicieron el desarrollo y ellos consideran que lo hicieron bien. ¿Qué Ujú. estrategias has empleado para poder, digamos que, obtener apoyo en esas optimizaciones que se necesitan hacer y que el desarrollador entienda o las reciba de buena manera? Mira, yo siempre he tenido la suerte de que lo reciben de buena manera, o al menos lo que me dan a entender, ¿no? Es la Sí, figura que me muestran, por así decirlo. Pero sin embargo, primero, pues obviamente no podemos tomar nada de esto personal, porque yo no estoy haciendo mi trabajo para cuestionar el tuyo o hacer quedar mal tu trabajo, para nada. Somos un equipo y realmente hay que remar en la misma dirección. Más bien es
es mirarlo como un apoyo, un soporte adicional, un par de ojos adicionales que pueden estar mirando y observando algo que quizás yo no vi al momento que hice mi desarrollo, ¿cierto? Eh, entonces, yo lo que hago por lo regular es siempre ir bien sustentado con la información y con las evidencias suficientes para, dentro de ese contexto, poder plantear cuál es el problema y poder explicar qué es lo que sucedió. De esta manera, pues a mí prácticamente siempre me ha funcionado. Es una estrategia en la cual pues busco siempre reunirme con los equipos o reunirme con un desarrollador, plantear cuáles son digamos que todos esos puntos de alerta que nosotros encontramos dentro del sistema o de la aplicación o la página, lo que sea que estemos probando al momento de que hicimos la prueba, y llevar evidencia suficiente para poder plasmar, bueno, este es nuestro punto, esto fue lo que encontramos, este es lo que lo está ocasionando, y sugerimos incluso, eh, puede ser eh, reparado de esta forma, puede ser aplicado este cambio, se puede hacer esta mejora, por experiencia en otros proyectos, si hacemos esto nos ha ido bien. Siempre sugerir, realmente yo creo que allí es donde radica, o esa es la clave del éxito, ¿no? Es llegar siempre con esa sintonía de querer sugerir una mejora o querer sugerir un cambio en pro o en beneficio del proyecto, del cliente barra cuenta, como lo quieras llamar. Y esa forma creo que es mucho más amigable, por así decirlo. Porque también hay que ponerse en el zapato quizás del desarrollador si a mí viniese a cuestionar algo como performance, ¿no? O a decirme, mira, es que tú lo de performance lo hiciste así, así, y quizás esto no dio resultados porque tú no lo hiciste bien. Hay que también tener un poquito de tacto, creo yo, para manejar ese tipo de situaciones. Y creo que siempre que se haga como una sugerencia, ya es un poco más aceptada o se acepta de una mejor forma. Porque no te estás sintiendo agredido, ¿no? No estás Claro. sintiendo que están cuestionando tu trabajo, sino que, bueno, si lo podemos hacer así, quizás nos vaya mejor. Entonces, creo que esa sería la forma, o al menos es como a mí me ha servido. Sí, tal cual. Pues básicamente es una estrategia basada en evidencia, que Total. les vamos a presentar evidencia basada en datos, vamos a destacar el impacto que se está teniendo con el usuario, vamos a colaborar en alcanzar esas soluciones, vamos a demostrar que los beneficios son tangibles, que esas optimizaciones a menudo van a ayudar a obtener, eh, digamos que el éxito, a lograr los objetivos que estamos eh, todos juntos obteniendo como equipo. Y de esa manera entonces uno empieza a obtener el respaldo de los desarrolladores, como que bueno, este man no me está juzgando, no me está atacando, es como dándome un feedback para que entre todos juntos logremos las cosas. Y ahí es donde nosotros como testers de performance, de automation, manuales, desempeñamos un papel muy importante, y es proporcionar esa retroalimentación oportuna. O sea, no es solo identificar bugs, no es solo decirle, vea, esto está mal hecho, es poder resaltar o sugerir esas mejoras accionables para poder contribuir, digamos que con el ciclo de desarrollo colaborativo, ¿cierto? Claro. Sí, total. Y ahí viene otro tema muy importante, y es, bueno, dentro de una metodología agile hay un concepto que se llama integración continua y despliegue continuo. Nosotros como Ujú. testers de performance, digamos que podemos también participar allí. Los desarrolladores van a empezar a generar sus nuevos features, a lanzar sus nuevos códigos, los configuran dentro de un pipeline de integración continua para que eso finalmente vaya a mejorar todo lo que esto conlleva en cuanto al proceso, pero nosotros empezamos a participar. ¿Cómo integras vos las tareas de performance dentro de un pipeline, y cómo eso consideras que genera beneficios para la integración que se está haciendo en el desarrollo? Sí, mira, eh, hay que comenzar primero por algo, ¿no? Muchas veces en los proyectos de performance, eh, muchos de nosotros, como ingenieros de performance, trabajamos autónomamente, ¿no? A veces en el proyecto el de performance es uno, muy pocas veces son más de uno, pero, Exacto. pero siempre, casi siempre es uno, ¿no? Entonces,
Al principio tú está perfecto. Tú vas diseñando a medida que vas recibiendo los ambientes, bueno, se van definiendo cuáles son los flujos que se van a impactar en ese sprint o durante el periodo del proyecto. Vas diseñando y lo vas haciendo. Pero cuando ese trabajo empieza a crecer, tu capacidad empieza a reducirse. Y ahí va lo que tú comentas, ¿no? Cuando ya empiezas a tener nuevos features dentro de la aplicación o del sistema o de lo que estemos hablando, ya tu capacidad ya es mucho menor. Ya no vas a poder hacer toda la corrida y poder validar toda la información al mismo tiempo. Entonces allí entra justamente lo que comentabas. Entran a jugar los pipelines y empiezan herramientas como Jenkins, por ejemplo, a integrarse junto con las de desarrollo. El beneficio, a mi parecer, o desde mi punto de vista, es el mismo beneficio que le trae a los desarrolladores. Porque si, imagínate si los desarrolladores no tuviesen una manera de integrar es tan ágil, Claro. pues sería muy complejo también su trabajo día tras día. Sucede lo mismo para performance. Prácticamente es poder, o al menos como yo lo utilizo y de la manera en la que me beneficio es poder generar un pipeline que me permita ejecutar pruebas de performance ya previamente diseñadas sobre el ambiente y únicamente dedicarme a lo nuevo, a incluir lo nuevo, y eso me va a permitir tener una estabilidad y una ejecución de pruebas de performance continuas. Allí también entran a jugar otras herramientas, ¿no? Como son ya las herramientas de observabilidad, Grafana, por ejemplo, que te va a permitir crear tableros para, para que todo el equipo pueda ver esos resultados de una manera muy rápida o inmediata, por así decirlo, porque una vez termine de ejecutar la prueba, pues ya los datos están allí disponibles. Entonces, yo prácticamente lo uso de esa forma, eso me permite incluso tener más tiempo para análisis, me permite tener más tiempo para diseñar y abordar los nuevos features que se están entregando dentro de los sistemas y al mismo tiempo tener la tranquilidad y la garantía de que lo que se está ejecutando bien, porque pues obviamente tienen todos los controles necesarios para garantizar de que así sea. Pero en cuanto a beneficios, para mí es el mismo beneficio un pipeline de desarrollo que uno de performance. Muy bien lo llamaste cuando lo mencionaste en el concepto de performance continuous. O sea, Sí, es asegurar que esas pruebas continuas que nosotros vamos a empezar a realizar de performance van a ser scripts automatizados que me van a entregar métricas de rendimiento para hacer detección temprana de problemas, no solamente problemas funcionales, sino cuellos de botella en la arquitectura. Nos va a claro. permitir tener un proceso de implementación más fluido, va a mejorar la calidad en general. Básicamente es una estrategia para evitar que los errores se repitan, que los problemas se repitan a lo largo del proceso. Y Sí, eso sí, sí, nos, total. y eso nos lleva al siguiente tema, es a pesar de que digamos que tenemos un proceso, planeación, diseño, ejecución, reporte, que podemos nosotros también participar de un pipeline de integración continua, ¿cómo logramos nosotros poder expresar o por qué las otras personas perciben que performance es algo aislado, que se debe hacer, o sea, que nos contratan a nosotros solamente para que vaya y trabaje en ese servidor, independientemente de los desarrolladores, los funcionales y los automation que están trabajando por otro lado? Y por eso es que siempre somos nosotros solos en un proyecto, pero porque el proyecto considera que somos algo aparte. Sí, ahí creo que eso viene de la mano también con la misma creencia de que las pruebas de performance son para tumbar el sistema o las pruebas de performance son para quebrar el servidor. Creo que de allí viene eso, ¿no? Porque realmente no es así, no son aisladas. En el 99% de los casos las pruebas de performance son transversales Exacto. durante el proyecto, ¿no? Entonces, creo que es más un concepto errado que se tiene de las pruebas de performance, que viene desde eso, desde que llegó el de performance que va a tumbar la aplicación, o vamos a ver si la puede tumbar, porque todo eso también sucede, ¿no? A veces te encuentras con desarrolladores que tienden a retarte, entonces empiezan, no, sí, no, mi aplicación sí, lo que tú quieras aguanta. No, es que yo no vengo realmente a eso. Exacto. Pero no, pero realmente lo que hay que mirar es que las pruebas de performance no son un componente aislado dentro del ciclo de vida de desarrollo de software, o no son un componente aislado
dentro del manejo de un proyecto, de la gestión de un proyecto. Yo creo, y siempre lo he visto así, y en cierta forma lo he vendido así, como performance engineer, siempre a donde llego lo vendo de esa forma, en el buen sentido es una operación transversal, y de aquí podemos sacar información que va a beneficiar a todos. Eh, y entonces ya empiezan, ok, ya entonces empiezan a asimilar los conceptos y empiezan a mirar el tema de performance con otros ojos, que obviamente saben que al final quizás vamos a llegar a donde vamos a tener una demanda o una concurrencia muy alta y vamos a estresar los sistemas. Claro, vamos a llegar a eso porque es parte de nuestro trabajo. Pero a lo largo del recorrido hicimos una serie de actividades que permitieron que cuando llegáramos al punto de la prueba de estrés o una prueba de carga o una prueba de durabilidad, el sistema realmente fuese lo suficientemente robusto para soportar en las mejores condiciones posibles una prueba de ese tipo. Normalmente no se hace, o incluso en los comienzos de las pruebas de performance no se consideraba ese paso a paso evolutivo transversal durante el proyecto, sino que se esperaba un 90% de estabilidad o desarrollo de la aplicación, y allí lanzábamos una prueba de performance y que sea lo que Dios quiera. Eso con el tiempo y por suerte ha venido cambiando. Y entonces ya como con una operación transversal vamos dejando, por así decirlo, una cajita en cada etapa de nuestro aporte. Y vamos dejando un entregable, por así decirlo, un insumo, tanto para el negocio, para la parte técnica, para la parte más gerencial, pero siempre se va dejando un insumo. Y al final pues podemos hacer ya las pruebas que todos esperan que hagamos, pero ya con una solución bien madurada y con una evolución constante. Eso, es con la evolución y con la experiencia que hemos tenido en todos los proyectos, incluso para, si vos de pronto recordás Game of Thrones, esa Sí. serie de HBO, había un personaje ahí que le decían el Matarreyes. De ahí, de ese personaje, hubo un proyecto en el que me sacaron un meme en donde me decían a mí el Matambientes, como que Elma este también. llegó aquí a tumbar el servidor. Pero digamos que todo este proceso implica que nosotros estemos en constante promoción de que las pruebas de performance, también nosotros como performance tester podemos participar en los sprints, en las Claro. plannings, en las retrospectivas. Sí lo dije bien, ¿cierto? En la Sí. retrospective. Sí. Y enfatizamos mucho ese papel en la entrega de un producto de alta calidad, y nosotros podemos contribuir mucho en esos esfuerzos. Y ahí es donde la comunicación y la integración de todo lo que nosotros estamos haciendo es clave en esos entornos ágiles, en donde los cambios son muy frecuentes. Entonces te tienes que adaptar muy rápido, y sabiendo que el proyecto va a tener tantos cambios, que van a ser tan frecuentes y que van a ser todos adaptándose, ¿cómo nosotros podemos colaborar para mantener la eficacia de que esos objetivos de performance también se adapten con la misma agilidad en un proyecto? Mira, ahí entra, con esa pregunta que me haces, entra a jugar ya algo que sale un poco de la práctica y entra un poco hacia la persona. Y es tener bien claro, en cuanto a conocimiento, todo lo que hace un performance. Y tener claro dentro de tu caja de herramientas qué herramientas tienes. Eso es lo que te va a permitir a ti, por decirlo de alguna forma, estar vigente durante todas las etapas y estar vigente durante todo el ciclo, y de lo que hablaba anteriormente, ¿no? Durante esa línea transversal dentro del proyecto. Porque cada etapa o cada parte va a necesitar algo diferente de ti, ¿sí? Así Y es. la herramienta está allí, y la teoría está allí, y la práctica existe y está definida, y existen un montón de manuales de performance. Pero si tú como ingeniero de performance no la tienes clara, o no tienes claro dónde usar cada una de las cosas, allí es donde pudiera fracasar tu estrategia. Entonces ya entra un poco a mirar en introspectiva, y conocer bien, digamos que toda esta teoría, apalancarse con la experiencia, porque pues obviamente no todo,
no sabemos todo, todos los días aprendemos cosas nuevas, Así es. pero sí tenemos cómo apalancarnos con alguien que sepa, trabaja en este proyecto, esto es muy similar en el proyecto anterior, o esto fue similar en este cliente, o este cliente tiene esta similitud. Entonces ya eso te empieza a crear herramientas más dentro de tu caja, donde vas a poder ir sacando cositas pequeñas para ir haciendo los ajustes necesarios en cada una de esas etapas. Entonces ya ahí difiere un poquito, sale un poquito de la práctica y entra ya en la persona como tal. Esa curiosidad, hay que ser muy curioso. En performance, si muchas de las prácticas de calidad requieren que uno sea curioso, en performance tiene que ser mucho más, porque son muchas cosas las que hay que mirar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Sí, hace poco uno de los invitados que tuve dentro del podcast, Federico Toledo, me imagino que lo conoces, mencionó algo muy importante y es que los performance testers somos mid-level in everything. O sea, los performance testers debemos de saber todo. O sea, debemos de saber, no ser expertos, pero tenemos que saber arquitectura, Ya. infraestructura, bases de datos, código, testing, nube, eh, servidores en on-premise. No somos expertos, Diseño. exactamente, no somos expertos en todo eso, pero digamos que tenemos que tener esos conocimientos para poder aplicar lo que acabaste de mencionar. Ujú. Eh, todo ese pool de herramientas, ¿cuál es el pool de herramientas que tenemos? ¿Qué pasó en este proyecto? Que de pronto pueda pasar en esto y los del proyecto no lo han visto. Entonces, eso hace parte de la adaptación que muy claramente nos explicaste para podernos adaptarnos fácil a esa planeación ágil, a dar una respuesta rápida al cambio, a tener una comunicación continua, poder estar reevaluando regularmente las prioridades para poder ser flexibles en los enfoques de prueba que estamos haciendo y bueno, todo ese tipo de cosas. Incluso ahorita cuando mencionaste, eh, digamos que las personas tienen que saber lo que hace un performance tester. A mí me causa mucha curiosidad y a veces hasta suelo ser irónico con las personas que dicen, bueno, vamos a hacer una prueba de performance, entonces voy a utilizar JMeter y le mando 1000 usuarios. Entonces uno le pregunta, venga, ¿y por qué 1000 usuarios? No, es que el cliente me dijo que ejecutara 1000 usuarios para ver si se reventaba o no. ¿Y por qué lo querés reventar? Pues entonces uno empieza como a indagar un poquito ese conocimiento y ahí es donde fallan muchos de los requerimientos de pruebas de performance que hacen los clientes, porque finalmente Sí. pruebas de performance no es siempre hacer carga, no es siempre reventar el sistema. Se pueden alinear los objetivos y las estrategias de muchas maneras para poder tratar de alcanzar esos objetivos de negocio, pero el cliente por no querer contratar a un performance tester le dice al manual de automation, necesito que me hagas Ujú. performance en el proyecto. Los se embalan, no saben qué hacer. Sí, 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 sí. Sí, porque es que justamente de lo que tú comentabas, son preguntas que nosotros nos hacemos a diario, ¿no? En la operación. Y ya incluso pasan a ser inconscientes. O sea, ya no es que nosotros tenemos una cartilla donde yo leo, bueno, no, no, no. O sea, ya pasan a ser inconscientes y que uno, dentro de la dinámica del proyecto, ya uno empieza a identificar muy rápidamente. Y sucede eso, ¿no? Entonces sucede donde tú estás en reuniones donde, pero ¿por qué tú quieres hacer pruebas de performance? ¿Por qué con 1000 usuarios? ¿Por qué con esa herramienta? Exacto. Entonces ya ahí se empiezan a ellos mismos a preguntar, ¿no? Hablando del lado del proyecto, venga, sí, ¿por qué nosotros decidimos hacer esto si todavía nos falta, si no tenemos claro cuál es el alcance, si no sabemos cuál va a ser el público objetivo? Hay una serie de cosas que están todavía en el aire y que hacer una prueba de performance en ese momento es una prueba que te va a llevar al fracaso, porque realmente la información que vas a obtener de esa prueba eh, no va a ser realmente la que necesita el proyecto o la que necesita el negocio para poder avanzar. Sí, tú puedes hacer una prueba de performance con 1000 usuarios, con JMeter, y te vas a arrojar una serie de resultados, pero realmente esos resultados generan valor para el proyecto. Es allí donde no tienes la certeza. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión sin hacer el análisis que corresponde hacer.
y sin tener el approach necesario para que la prueba de performance sea exitosa. Exacto. Y no es solamente ejecutar una herramienta y ya, estar Eh, monitoreando la arquitectura, encontraste el cuello de botella. Como normalmente enseño en mis charlas, cuando vos ejecutas la prueba de performance sabes qué pasó, pero no sabes por qué. exacto. Ese por qué te la da la herramienta de monitoreo. Y ahí aprovecho y te hago un spoiler alert. En el 2024 va a salir un curso que yo mismo estoy diseñando en Udemy. Ese curso te va a enseñar a desarrollar un proyecto de performance testing desde cero. Normalmente cuando nosotros buscamos en Google, cuando buscamos en YouTube, quiero aprender performance testing, lo primero que te enseñan es la herramienta. Y Sí, bien, la herramienta está bien, es necesario para poder diseñar los scripts, pero no te enseñan cómo hacer una planeación, cómo hacer una estrategia, cómo definir los objetivos, cómo modelar la carga de un sitio web para poder simular el comportamiento en producción, cuáles son esos perfiles de usuarios, esos escenarios de usuarios y bueno, todo lo que conlleva un proceso completo desde la planeación hasta el reporte que no se resume exclusivamente solamente en saber la herramienta. Saber la herramienta es importante, pero no es lo único. Si la herramienta te está sí, diciendo que la aplicación se demoró 7 segundos, ¿por qué? ¿Por qué 7 segundos? Y esos 7 segundos, ¿qué son? El mínimo, el máximo, el promedio, la desviación estándar, el percentil 90, ¿qué significa cada cosa de esas? Entonces, es lo que la mayoría de las personas creen que es ejecutar carga y ya. No tienen en cuenta todo lo demás. sí, sí, no, y pasa que, como tú decías, ¿no? Hay muchos proyectos, quizás por costos o por desconocimiento de la misma práctica, le dicen a un mismo desarrollador o le dicen a un tester funcional, ejecute esa prueba con esta herramienta que yo leí que era de performance. Y le ponen un número al azar de usuarios, de lo que ellos consideran que va a ser mucho. Y, ajá, respondió 7 segundos, pero eso es rápido, eso es lento, es suficiente, es poco. Y ahí entra lo que te decía, ¿no? O sea, esa parte ya como persona que analiza los resultados, conocer el contexto, conocer qué me representa cada métrica, pero al mismo tiempo hay que poner en contraste a quién le estoy haciendo yo la prueba de performance. Porque a lo mejor esos 7 segundos no está bien dentro de ese contexto, Exacto. pero si lo sacamos a otro contexto quizás esté mal. Pero dentro de ese contexto o dentro de las necesidades para la cual está planteada la solución de ese negocio, probablemente esos 7 segundos son ganadores. Pero si lo llevamos a otro lugar, quizás no. Pero entonces, esos son todas las cosas que aborda el tema de performance y esa curiosidad que uno tiene que tener. Y algo que tú comentaste que es totalmente cierto. Incluso yo me atrevería a darle un porcentaje. Cuando tú conoces una herramienta y haces una prueba de performance, la herramienta quizás te pueda abarcar el 40% de la prueba de performance, pero tú necesitas todavía un 60% de información por obtener, que te la das la herramienta de observabilidad, toda la información que trae el backend, los logs, empiezas a cruzar resultados y a ver qué es lo que sucedió en una línea de tiempo. Entonces allí ya completas un 100% una prueba de performance. Hay patrones de comportamiento que usualmente se ven en una prueba de performance. Por ejemplo, cuando encuentras que un sistema está aumentando su tiempo de respuesta, o sea, está demorándose en responder, la cantidad de transacciones por segundo va reduciendo. Entonces uno ve Ujú. cómo son inversamente proporcionales. Mientras el Ujú. tiempo de respuesta aumenta, la cantidad de transacciones por segundo disminuye. O si el tiempo de respuesta es súper rápido, es porque la aplicación está respondiendo también a la misma velocidad. Entonces uno ve cómo va incrementando la cantidad de transacciones por segundo. O sea, esa línea cuando se cruza con la otra, realmente no es lo que sucede en ese punto de inflexión, sino el por qué está sucediendo eso y qué representa eso para todos los que estamos viendo el informe, ¿no? O para todos los que Exacto. estamos viendo el resultado. Entonces sí me ha tocado como volver a los orígenes, por así decirlo, al origen de la gráfica, explicar primero la gráfica, la esencia de esa métrica, de esa gráfica, y posteriormente llevar o trasladar eso al contexto del proyecto. Eh, Hasta ahora me ha funcionado. Creo
creo que se está haciendo bien y bueno, lo dejo para el podcast como una práctica y que lo implementen todas las personas que nos están escuchando y luego nos cuenten si les va bien. Así es. Muchas gracias, César. Ha sido un episodio, ha sido increíble explorar todos estos temas con vos, las anécdotas, la colaboración entre diferentes personas de diferentes roles en un proyecto de desarrollo de software. Gracias por compartirnos todos sus conocimientos. ¿Qué mensaje final le quisieras dar a la audiencia? Mira, las pruebas de performance realmente es un mundo bastante amplio, es fascinante, son necesarias. No hay que esperar hasta el último momento para decidir hacer pruebas de performance. Como lo venimos hablando, es una operación transversal para todo el proyecto que puede aportar información muy valiosa desde su inicio. Y nada, a todos, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por la invitación al podcast. Estaremos muy atentos también del curso en Udemy. Como lo comencé en un principio, sumo algunos años de experiencia, pero siempre es bueno refrescar conocimientos y aprender cosas nuevas que de seguro tu curso tendrá. Y bueno, nada, siempre a la orden y encantado de haber participado en el podcast del día de hoy. Muchas gracias, César, y a todos ustedes oyentes, gracias por unirse a nosotros en Efecto Performance. No olviden suscribirse a este podcast para que no se pierdan y conozcan las enseñanzas y las experiencias de nuestros próximos super invitados. Si estás en proceso de aprendizaje, toda esta información te va a ser muy útil porque es sumamente importante cuando uno aprende de las personas que ya recorrieron el camino. Y si buscas un contenido un poco más técnico, suscríbete a mi canal de YouTube, John Performance IT, y disfruta del emocionante mundo de las pruebas de performance y la evolución en la tecnología. Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Chao. Preview.